Vamos a continuar con el tema de la constitución de la Villa del Rosario de Cúcuta, porque es muy importante en el sentido de aprovechar que estamos cumpliendo 200 años de esa constitución, en primer lugar. En segundo lugar, porque a partir de esa constitución es que comienza realmente la ininterrumpida historia constitucional de Colombia, toda vez que aquellas constituciones de las provincias, la de Antioquia, la de Cartagena, la de Cundinamarca, etcétera, pues fueron sofocadas con la reconquista española. Y solamente después de la batalla de Vargas, Pantano Vargas y Boyacá, es cuando, y liberada prácticamente toda la Nueva Granada, es cuando hay el espacio suficiente para este ejercicio democrático que hasta hoy nos ha llevado en forma ininterrumpida. Es decir, es el inicio de la verdadera teoría constitucional del Estado colombiano, del derecho constitucional colombiano. En los constituyentes de Villa del Rosario había una gran preocupación y era el conocido carácter autoritario, militarista de Simón Bolívar, del libertador presidente. Recordemos que él era venezolano y que hay ahí una idiosincrasia diferente a la granadina. Y reiteradamente él lo confesó. Dijo que su índole era la de un guerrero, que era de temperamento, y que su índole no era la de un gobernador civil. Que su concepción del Estado y del gobierno no provenía de la doctrina liberal de estos primeros inicios del siglo XIX o de esta primera quinta parte del siglo XIX. Tomo nota de varias reflexiones que hizo el doctor Carlos Restrepo Piedrahita, uno de los grandes directores de la Universidad Externa de Colombia, a quien tuve la oportunidad de conocer y conversar mucho sobre el tema. Allí existe el Instituto de Estudios Constitucionales Carlos Restrepo Piedrahita y se detuvo en muchas oportunidades en la historia constitucional de Cúcuta. Por ejemplo, recuerda Restrepo Piedrahita que el 8 de octubre de 1821, cuando juró cumplir la Constitución dada en la Villa del Rosario, dijo, comillas, Simón Bolívar dijo, yo soy el hijo de la guerra, el hombre que los combates han elevado a la magistratura, pero no son estos los títulos consagrados por la justicia, por la dicha y por la voluntad nacional. Esta espada no puede servir de nada el día de paz, y este debe ser el último de mi poder, porque no puede haber república donde el pueblo no está seguro del ejercicio de sus propias facultades. Un hombre como yo, dice Bolívar, es un ciudadano peligroso en un gobierno popular, es una amenaza inmediata a la soberanía nacional. Yo quiero ser ciudadano para ser libre y para que todos lo sean. Prefiero el título de ciudadano al de libertador, porque este emana de la guerra, aquel emana de las leyes. Cambiadme, Señor, todos mis dictados por el de buen ciudadano. Ahí está. Simón Bolívar, 8 de octubre de 1821. Y Santander tampoco era una pera en dulce. Santander dijo también cuando juró su constitución, la constitución hará el bien como lo dicta, pero si en la obediencia se encuentra el mal será. Dichoso yo, si al dar cuenta de la representación nacional en el próximo Congreso, puedo decirle, he cumplido con la voluntad del pueblo. La nación ha sido libre bajo el imperio de la Constitución y tan solo yo he sido esclavo de Colombia. Cierro comillas.
dos discursos bien diferentes, siendo los dos militares, pero en Santander había uno, una tradición granadina, dos, una formación de ley, de abogado. Si la Constitución, si en la obediencia a la Constitución se encuentra el mal será. Palabras textuales de Santander. El 2 de diciembre de 1821 también acuñó su histórico lema, Francisco de Paula Santander: las armas os han dado independencia, las leyes os darán libertad. Sobre digamos que las tendencias que había en el Congreso de Cúcuta, Francisco Soto, que fue uno de los constituyentes, advirtió que en el Congreso de Cúcuta existieron tres corrientes de opinión que dominaron el escenario de los debates en torno a la forma de Estado que debía darse. Y por lo tanto, dijo Soto, se formaron realmente tres partidos en este Congreso. Unos opinaron por la federación, entre otras. Una de las personas más importantes que impugnaba por la federación, que defendía la federación, era José Ignacio de Márquez, que después fue presidente de la Nueva Granada. Otros pretenden que la federación está bien, pero para el futuro, que todavía hay que consolidar la independencia. Y otros quieren un gobierno de concentración, o sea, centralistas. Todos los tres partidos convienen en la necesidad de esta concentración, o sea, centralización, por lo menos en dos ramos muy importantes: Hacienda, todo el tema tributario, para atender los gastos que exigían las circunstancias, y la guerra, para continuar y consolidar la independencia. Así lo dijo Francisco Soto. Por esa razón se advierte que, y Restrepo Piedrahita así lo manifestó, que el proyecto de Nariño, que en ese momento era vicepresidente del Congreso, de Antonio Nariño, sorprendió porque presenta un proyecto federal, pero es calificado como desarticulado, extemporáneo, y Restrepo Piedrahita trata mal a Nariño, dice, porque provenía ya de una mente confusa, y el Congreso no atendió el proyecto de Nariño. Esa fue una de las grandes ofensas que percibió el general Antonio Nariño. Tampoco se atendió en el Congreso un tema muy importante. Se quería que simplemente Cúcuta tramitara el proyecto elaborado en Angostura, Venezuela, al lado del Orinoco, y que ese proyecto elaborado en Angostura fuera tramitado como proyecto en el Congreso de Cúcuta de 1821. Pero esas disposiciones fueron juzgadas que no eran compatibles con los principios liberales, y no se juzgó conveniente trasplantar ese proyecto elaborado en Angostura. Es decir, aquí hay una ruptura con lo hecho en Venezuela en 1821 también, 1820, con la famosa creación de la Gran Colombia. También se tuvo un cuidado especial de no incluir en la Constitución a Quito. ¿Por qué? Porque los quiteños, los ecuatorianos, no tenían ninguna representación en el Congreso de la Villa del Rosario, para que no ocurriese lo mismo que había pasado en Angostura, que allá no hubo representación granadina, con excepción de 2 personas nomás. Toda era una representación venezolana, y por eso fue una constitución, la de
Angostura, no reconocida ni tramitada en el Congreso Constituyente de la Villa del Rosario de Cúcuta. Santander era consciente, a pesar de haber participado tantos años en la guerra, de que este concepto del estado de guarnición, el estado de guerra, el estado de militares, en el que él fue protagonista de primer plano, ya tocaba a su fin y que debería dársele la bienvenida al régimen constitucional del Estado de Derecho. Es decir, Santander nunca perdió su inclinación intelectual ni su aptitud de jurista. El 5 de octubre de 1821 trae una nota el doctor Carlos Restrepo Piedrahita de una carta que le envía Bolívar a Carlos Sublet, donde le dice: a mi llegada a esta ciudad, es decir, la de Villa del Rosario, encontré ya sancionada la Constitución que prohíbe al presidente ejercer en campaña las funciones del Poder Ejecutivo y dispone que éstas recaigan en el vicepresidente. Así, yo marcho para Quito, sin otras facultades que las de un general en jefe y las extraordinarias que quiera delegarme el Congreso para las provincias de operaciones. Está expresando Bolívar su molestia con esta carta política que parecía él sintiera lo mantenía maniatado. No puedo como presidente ejercer mis funciones. Las funciones las debe realizar el vicepresidente porque estoy en campaña. Fíjense el concepto liberal tan importante y la claridad que se tenía de que no llevara o ejerciera las funciones de presidente quien estaba en campaña militar, para ponerle un freno a las ambiciones militaristas de muchos y tal vez de Bolívar. Se va mostrando y palpando la molestia de Bolívar con esa constitución en la que no participó. Y hago énfasis en eso porque Bolívar desconoció la Constitución de Cúcuta, porque había un articulito que decía que que se tendrían 10 años, o sea, hasta 1831, y después de 10 años evaluar si era conveniente la reforma, hacer las reformas que fueran convenientes. Recordemos que Bolívar en 1828 decretó la dictadura y desconoció la Constitución. Inclusive hubo un diputado, un señor Pereira, menciona Restrepo Piedrahita, que se ofuscaron por cuanto se permitía en casos excepcionales dejar a discreción del Ejecutivo el uso de facultades ilimitadas. Algunos diputados decían que era más conveniente dejarle esa atribución al Senado de nombrar un dictador en un estado de excepción. Recordemos que la dictadura ya había sido practicada en Antioquia con Juan del Corral. Es decir, Bolívar dejó transparentar su sentimiento de frustración o de inconformidad con la Constitución con respecto al nuevo régimen de ejercicio de las facultades extraordinarias, aunque la Constitución de Angostura nunca le había satisfacido tampoco, porque no había coincidido con el proyecto original que le había presentado él al Congreso de Angostura. Se dirige en una carta a Santander el 7 de mayo para decirle: usted habrá visto la Constitución, que está muy alterada y me parece muy mala en algunas partes, refiriéndose a la de Angostura, que tampoco había sido totalmente de su agrado. El 25 de mayo, a Alejandro Osorio también le reitera: estoy, como se dice, aburrido con lo que se habla, piensa, escribe y hace. No puedo ser ciudadano de Colombia con cuyas leyes no me conformo. He presentado un proyecto de constitución que no se aprobó. Aquel proyecto era mi condición para ser ciudadano de Colombia.
No habiéndose adoptado, estoy cierto de que no habrá estabilidad política ni social. Y añado que aquel mismo proyecto no contenía todo lo que yo pienso que se requiere para asegurar nuestra existencia. Y en una carta a Santander del 13 de junio se refiere así Simón Bolívar. Por aquí, en San Carlos, se sabe poco del Congreso y de Cúcuta. Se dice que muchos en Cundinamarca quieren federación, pero me consuelo con que ni usted, ni Nariño, ni Sea, ni yo, ni Páez, ni otras muchas autoridades venerables que tiene el Ejército Libertador gustan de semejante delicia. Y Santander expresó: Bolívar me manifestó su resolución de irse a la campaña del sur renunciando a la presidencia. Le obligaba a ello su convicción de no poder gobernar con la constitución decretada por el Congreso. Su genio, que lo llamaba al campo de batalla, y los disgustos que le habían causado personalmente en algunas sesiones del Congreso. Vuelvo a reiterar, la Constitución de Cúcuta no fue nunca del agrado de Bolívar. Fue una constitución hecha por un pensamiento muy liberal que él juzgaba que no era el adecuado para este tipo de repúblicas. Ya estamos viendo por qué finalmente él termina haciendo en el Perú algo que no debió haber hecho nunca: quitarle al Perú un gran territorio, crear Bolivia y hacer una constitución para Bolivia, que fue la que creó finalmente el caos que dio lugar a la nefanda noche septembrina del 28 o 27 de septiembre de 1828 y que dio al traste con la Constitución de Cúcuta al asumir el decreto de la dictadura. Bolívar, pues, no fue benévolo en su juicio con relación al Congreso Constituyente desde Cúcuta. Se mostró despectivo, malqueriente, y los diputados del Congreso se quejaron mucho de la desatención del jefe supremo en distintas correspondencias que se plasmaron con el vicepresidente Santander, por cuanto, según ellos, destilaba acre mal humor y vocabulario desconsiderado contra miembros de la corporación. Especialmente, atención a esto, los neogranadinos. Vuelve el problema. Una cosa son los venezolanos, una cosa son los neogranadinos, lo de la Nueva Granada. Es decir, la Constitución de Cúcuta no le satisfizo y así lo expresó, aunque prometió serle fiel, como lo registró el acta en que se transcribió el recibo del texto oficial. Bueno, dejemos este tema de Cúcuta ya y pasemos al sur, volvamos al Ecuador. La misión de Bolívar era liberar el Ecuador, el Perú. Él estaba pensando en el sur y envía allá a su mano derecha, el hombre de su confianza, Antonio José de Sucre. Recordemos que Sucre ya había hecho contactos, conversaciones con Guayaquil, el puerto de Ecuador, allá sobre el Pacífico. Guayaquil. Sucre logra, entonces, tiene un teatro de operaciones allá en Ecuador, obtiene una victoria en Yaguachí, se controla la Tacunga, Babahoyo. En Ambato tuve una fuerte derrota. Es decir, lo que vemos es que Ecuador todavía tiene ejércitos realistas importantes. ¿Por qué? Porque se nutren del Perú, que es el gran virreinato del Perú. Entonces, Sucre tiene enfrentamientos con el famoso Aymerich, Melchor Aymerich, que es el que comanda las fuerzas españolas allá en el Ecuador, en Quito. Sucre estaba comprometido con la defensa de Guayaquil, que era la provincia que estaba, digamos que, en independencia. Era su base de operaciones y por lo tanto debía conservar
Guayaquil a todo trance. Esperaba reunir 1.000 hombres para defender la provincia de Guayaquil y empieza unas conversaciones con el protector del Perú. Recordemos quién era el protector del Perú, José de San Martín. Entonces comienza comunicaciones de los planes de Bolívar. ¿Cuáles eran los planes de Bolívar? Embarcar 4.000 hombres, llevarlos a Panamá, apoderarse del istmo, cruzar el istmo de Panamá y enviarlas por mar al Perú. Al Perú, porque controlando el Perú controlaría Quito, la presidencia de Quito, para expulsar a los españoles del hermoso y rico país del Perú y posteriormente serle más fácil el control de las provincias de Quito. Esas son las cartas que empezaron a cruzarse entre Sucre, que reflejaba el pensamiento de Bolívar, y José de San Martín. Por lo tanto, le pidió a San Martín transportes para conducir estas tropas sobre el Pacífico, conducir las tropas colombianas y llevarlos al Perú. San Martín contesta el 24 de noviembre, lleno de complacencia, que le parecía bien esa idea y ofrece transportes y todo cuanto se necesitara para la pronta conducción de esas tropas colombianas hasta las playas que dominarían o dominan el Perú. ¿Quién más aparece? O sea, era importante el control de la costa del Perú. ¿Y cuál es el puerto importante para controlar? El Callao, el puerto del Callao, que era una plaza fuerte. ¿Quién dirigía esos ejércitos españoles allá en la costa del Perú? Canterac, muy importante porque después fue el que dirigió las tropas españolas en Ayacucho. Pero por más esfuerzos que hizo Canterac, no pudo controlar esta, digamos que, llegada de tropas independentistas, y Canterac ve cómo es obligada a la Plaza del Callao a capitular. ¿Quién estaba en el Callao? Nada más y nada menos que Lamar, el general Lamar, muy conocido porque es muy apreciado en el Perú como el gran liberador del Perú. Lamar estaba con los españoles. El Perú era muy realista, pero Lamar firmó una capitulación muy honrosa el 19 de septiembre y San Martín le concedió unas condiciones muy aceptables, muy honrosas. Por lo tanto, Lamar se retira a Guayaquil y después de algún tiempo Lamar deja el ejército español y se alista en las banderas independientes. Lamar había nacido en lo que hoy es Ecuador, Cuenca, o sea, era colombiano por nacimiento, pero no sirvió a su patria, sino que siempre estuvo sirviendo en el Perú. Entonces regresa al Perú a continuar su carrera militar. Ahora, San Martín, el protector del Perú. Como marchaba el gobierno de San Martín en el Perú, tampoco agradaba a los republicanos. La institución de la Orden del Sol, instalada con mucha pompa, junto con otros varios decretos y establecimientos, daban al gobierno de San Martín un tinte monárquico. Recordemos que San Martín era muy... hablaba de la importancia de crear una monarquía constitucional y los republicanos no se avenían con esas formas. Entonces ahí hubo un choque entre San Martín y los principios republicanos y obviamente un choque entre Bolívar y San Martín. Panamá proclama su independencia de España el 28 de noviembre de 1821.
y se forma un acta, el acta de independencia, en una junta que firman los empleados, las corporaciones civiles, militares, eclesiásticas, y se unieron las provincias del Istmo, que son las provincias de Panamá y la provincia de Veraguas, a la República de Colombia. Hecho muy importante porque la Declaración de Independencia de Panamá del 28 de noviembre de 1821 decide incorporarse a la República de Colombia, lo que fue hasta 1903 la separación dolorosa de Panamá. 28 de noviembre de 1821 se proclama Panamá parte de la República de Colombia. Bueno, Bolívar, viendo, decide marchar hacia el sur definitivamente y llega a Cali. Popayán ya es ocupada por un batallón colombiano y a consecuencia de esta ocupación de Popayán, mire lo que ocurre. Comunicaciones con el teniente coronel realista José María Obando. Obando, aquel comandante que había puesto en tantos aprietos a las tropas de la independencia, empieza a tener conversaciones, cartas que empiezan a cruzarse con Bolívar. Obando va hasta Cali y tiene una cita con el Libertador. El presidente Bolívar lo trató muy bien, le inspiró mucha confianza y dice José Manuel Restrepo que siembra en el corazón americano de Obando el germen de los principios republicanos que bien pronto debían hacerle amigo de Colombia. Entonces Obando cambia de bando, Obando cambia de ejército, deja el ejército español al que sirvió durante tantos años. Estamos en 1822, el 7 de febrero de 1822, y se presenta en Popayán a Bolívar. Y Bolívar lo admite en su ejército con placer y con el mismo grado, teniente coronel de los ejércitos, pero ya de la independencia. Esta defección de José María Obando fue muy sensible a los ejércitos realistas. Dejemos acá porque el tema lo amerita. Dejemos en este punto tan importante que es el inicio formal de la campaña del sur, porque allá Bolívar se va a encontrar nada más y nada menos que con el amor de su vida. El primer amor, que fue su esposa, María Teresa del Toro; el segundo gran amor, Manuelita Sáenz. Entonces viene otra época, la época de la campaña del sur, ya con Obando, ya entonces esos temibles ejércitos patianos empiezan a cambiar de bando y se hacen por el lado de la independencia. Bueno, buena semana y buen día. Gracias.